hacerlo con una oración. Oremos. Amantísimo buen Dios y Padre maravilloso, Señor, en esta mañana presento mi vida y la vida de mis hermanos, pidiendo, Señor, que pueda tener gracia delante de tus ojos y me pueda utilizar para poder dar este culto, Señor. Acompáñame, Padre bendito. Sé y tengo la seguridad que con tu compañía y la ayuda de mis hermanos voy a hacer todo un éxito, la palabra que traes para hoy, Señor, para nosotros edificar nuestras vidas, Señor. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Perdona mis pecados y cada uno de los pecados de mis hermanos, Señor, porque queremos serte siempre fiel. Todo te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, el tema que el Señor me ha dado para hoy, no sé por qué, solo Él lo sabe, pero con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes, espero sacarlo adelante, que ustedes me puedan entender y que si hay un error me puedan instruir. El tema para hoy se llama el pecado silencioso o el pecado oculto. Bueno, y para eso vamos a ir a la Biblia y vamos a leer 2 Timoteo 2:22. ¿Algún hermano que me pueda ayudar con la lectura, por favor? Leo, hermana. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está instruyendo sobre nuestras pasiones, que debemos controlarla, no debemos como dejar que ellas nos guíen, sino que debemos poner todos estos pecados que nosotros no podemos controlar en nuestro cuerpo, se los dejemos al Señor, porque vemos que hay muchos pecados que solo no los podemos controlar, sin la ayuda del Señor no lo podemos controlar, es que necesitan más de poner de nuestra voluntad. Hay pecados que de pronto uno pone su voluntad y fácilmente puede abandonarlos, pero hay muchos que necesitan realmente más que oremos y que estemos pegados al Señor para poder vencerlos, ¿no? Vamos a leer con la ayuda de la hermana Olga que me colabore. ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre este pecado oculto? Hermana Olga, ¿me escuchó? Hermana Olga, por favor. Hermana, no sé si la hermana Olga ¿en qué libro está la lectura? Yo le mandé a ella, bueno, hermana, yo voy a leer un poquito. Dice, algunos que ostensiblemente procesan el cristianismo no comprenden el pecado de abuso propio, entre comillas, masturbación, y sus resultados inevitables. Un hábito integrado, resultado impredecible, un hábito enterado, hace cegado su entendimiento. No se dan cuenta del carácter excesivamente pecaminoso. Bueno, aquí nos dice la hermana que aunque este pecado no está como tal escrito en la Biblia, sí hace referencia a que este procedimiento está escrito, que muchas veces nosotros los traemos desde el mundo, cuando no conocemos al Señor, y parece algo normal,
porque muchas veces uno habla con muchas personas y para ellos es algo normal, pero nosotros que ya conocemos a Cristo, que ya somos cuerpo de Cristo, porque el Señor dice que nosotros somos su templo, ya, y que el cuerpo no nos pertenece a nosotros, sabemos que esto es enteramente malo y que nos aleja del Espíritu del Señor, porque sabemos que donde está el pecado, el Espíritu de Dios no habita, ¿ya? Entonces, ella nos exhorta a que nos examinemos y a que controlemos nuestros impulsos, ¿ya? Porque todo pecado, como decíamos ahora en el culto, en la escuela sabática, ningún pecado es pequeño delante del Señor, ¿ya? Y todo pecado se tiene en cuenta. Todo pecado es algo que nos separa del Señor y que nos mancha como cristianos, ¿ya? Dice, jóvenes y niños de ambos sexos practican de la contaminación moral y practican el asqueroso vicio solitario, destructor del cuerpo y del alma. Muchos de los que profesan ser cristianos están tan atontados por la misma práctica que su sensibilidad moral no puede ser despertada para comprender que es un pecado y que así persiste en ello. Terminaron de seguir terminando por seguir por destruir completamente el cuerpo y la mente. ¿Ya? Muchas veces he escuchado a personas que dicen, no, es que no es pecado, es muy bueno. Le encuentran a este pecado la comodidad para ellos poder seguir haciendo lo que quieren sin que sientan cargo de conciencia, tranquilamente, ¿no? Pero vemos que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos guardar nuestro cuerpo. Vamos a citar otra. Marlene, Olga está, que ella está ahí y le puede volver a leer, pero es importante, Marlene, que se diga veladamente cuál es este pecado. Porque hay personas... Yo lo dije, hermano. Yo lo dije entre comillas, masturbación. Ella lo dijo. Ah, bueno. Ahí está Olga para leer. Ya. En primera de los Tesalonicenses 9, 4 al 5, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones con concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ya? Ahí el apóstol Pablo vuelve y nos reitera que es un pecado excesivamente grande delante del Señor, ¿ya? Y el hecho de que no aparezca como claramente la palabra lo dice, masturbación en la Biblia, no quiere decir que no es un pecado, porque nosotros estamos violando, es abuso propio a nuestro cuerpo. Es un abuso que nosotros hacemos a nuestro cuerpo, y también nos dice la hermana G. de Guay que esto trae muchas complicaciones de salud a nuestro cuerpo. Dice que esto se practica desde la niñez y llegando a la edad adulta no se aparta de este vicio, sino es que se sigue haciéndolo, ¿ya? Entonces vemos que no solamente es una costumbre de jóvenes que dice el pecado de la juventud, sino que cuando llegamos a la mayoría de edad no somos capaces de apartarnos, aún estando en matrimonio, hombres y mujeres, porque vemos que este es un pecado no solamente de hombres, sino también de mujeres, y también dice la hermana G. de Guay que es de niños, ¿no? Que es de niños, incluso niños pequeñitos, dice ella, que muchas veces lo heredan de sus padres, y es algo que nosotros podemos decir, no, pero ¿cómo así? Pero realmente ella lo dice. Hay una conferencia que leí ahí poquito, porque este tema es bastante extenso, tiene mucha tela para cortar, que decía que ella numeraba las diferentes enfermedades que
esta práctica puede traer a nuestro cuerpo, y para nosotros como cristianos lo más importante es que daña nuestra mente, nuestro espíritu y los aleja de nuestro Redentor, ¿no? Pero ella decía que causaba muchas enfermedades, por el cual fue muy criticada, muy censurada, ¿ya? Como siempre, lo bueno es malo y lo malo es bueno, la mentira es verdad y la verdad es mentira, pero después se apareció un doctor, este doctor se apellida doctor Carr, donde él decía que realmente él había estudiado este caso que decía la hermana G. de White, y realmente él llegó a la conclusión de todo que lo que ella decía era verdad, ¿ya? Y él decía, ahora estoy seguro que todo esto es verdad. Pero cuando ella lo dijo, entonces esto es mentira, no sabe nada, es una calumniadora, para Cristo todo es malo. Entonces, tiene que decirlo a alguien que no tenga nada que ver con el Señor para poder todas estas cosas ser verdad, ¿ya? Hermana Olga, ahora sí me puede ayudar con la lectura, por favor. Bueno, leo la primera. Sí, por favor. Bueno, dice, resultados de la masturbación. Las mujeres poseen menos fuerza vital que el sexo opuesto y se hallan mucho más privadas del aire tonificante y vigorizador por tener que vivir dentro de casa. El resultado de la masturbación se manifiesta en diversas enfermedades como catarro, hidropexia, dolores de cabeza, pérdida de la memoria y la vista, gran debilidad en la espalda y hombros, afecciones a la columna vertebral y a menudo deterioro cerebral, tumores cancerosos que se han mantenido latentes en el organismo por largo tiempo, se inflaman y comienzan su obra consumidora y destructora. Frecuentemente, la mente se arruina totalmente y sobreviene la locura. Pidió que se orara por su curación. Mi esposo y yo asistimos una vez a una reunión donde se despertó nuestra simpatía por un hermano que estaba afectado en tuberculosis. Estaba pálido y demacrado. Pidió las oraciones del pueblo de Dios. Dijo que su familia estaba enferma y que había perdido un hijo. Habló con sentimiento de su duelo. Dijo que había estado esperando durante algún tiempo ver a los hermanos White. Había creído que si oraban por él sería sanado. Después de terminada la reunión, los hermanos nos llamaron la atención al caso. Confirmaron que la iglesia los estaba ayudando, que su esposa estaba enferma y que su hijo había muerto. Los hermanos se habían reunido en su hogar y se habían unido en oración por la familia afligida. Estábamos muy cansados, sentíamos que pesaba la carga del trabajo sobre nosotros durante la reunión y queríamos que se nos excusara. Yo había resuelto no orar por nadie a menos que el Espíritu del Señor se manifestara en el asunto. Esa noche nos postramos en oración y presentamos su caso delante del Señor. Suplicamos para que pudiéramos saber la voluntad de Dios acerca de él. Todo lo que deseamos era que Dios pudiera ser glorificado. Quería el Señor que orásemos por ese hombre afligido. Dejamos la carga con el Señor y nos retiramos a descansar. El caso me fue presentado claramente en un sueño. Me fue mostrado su proceder desde su niñez en adelante y que si orábamos el Señor no nos oiría, pues ese hermano mantenía iniquidad en su corazón. A la mañana siguiente el hombre vino para que oráramos por él.
Hermana, ahí continúa, la otra continúa. Sigo leyendo. Sí, por favor. Dice, testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Lo llevamos aparte. Sí, ahí está la continuación. Lo llevamos aparte y le dijimos que lo sentíamos, pero estábamos obligados a rehusar su pedido. Le conté mi sueño, que él reconoció como verdadero. Había practicado la masturbación desde su mocedad y había continuado practicándola durante su vida matrimonial, pero dijo que trataría de apartarse de ella. Este hombre tenía un hábito inveterado que vencer. Ya estaba en la edad madura de su vida. Sus principios morales estaban tan débiles que cuando entraron en conflicto con esa complacencia inveterada, fueron vencidos. He aquí un hombre que se degradaba diariamente y sin embargo se atrevía a ir ante la presencia de Dios y pedir que le aumentara la fuerza que él había malgastado vilmente y que si se concedía la usaría en su concupiscencia. ¿Qué tolerancia tiene Dios? Si Él tratara a los hombres de acuerdo con sus caminos corruptos, ¿quién podría vivir ante su vista? ¿Qué habría sucedido si hubiéramos sido menos precavidos y hubiéramos presentado el caso de este hombre delante de Dios mientras practicaba la iniquidad? ¿Nos habría oído el Señor? ¿Habría contestado? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este no es un caso solitario. La relación matrimonial no fue suficiente para conservar a este hombre de los hábitos corruptos de su juventud. Ojalá pudiera yo ser convencida de que son raros los casos como el que he presentado, pero sé que son fuertes. ¿Sigo o ahí ya? ¿O va a explicar? Ay, hermana, sí, gracias. Bueno, ahí vemos este caso que presenta la hermana G. de Guay, que muchas veces nosotros estamos orando por petición y que muchas veces el Señor no contesta, pero nosotros no somos conscientes de denunciar delante del Señor nuestro pecado, ¿ya? Pero como el Señor lo conoce todo, entonces Él sabe qué estamos haciendo mal, ¿ya? Y por eso es motivo no contesta nuestra oración, ¿ya? Este es un pecado ante el Señor bastante grande que nosotros debemos elegir con él a oración, ¿ya? Y dice que a pesar de estar casado, como dice el apóstol Pablo, que para bien él sería que nos quedáramos como él, pero como no tenemos el don de contingencia, es mejor casarse, unirse a su esposa, ¿ya? Pero vemos que aún estando casado, y esto no solamente es tema de hombre, mujer, seres también, practicamos este mismo vicio, no es como que no se cumplen nuestras necesidades y tenemos que recurrir a este vicio que el Señor censura, ya, que nos aleja, que destruye nuestra salud, destruye nuestra mente, ya. Y lo más importante es que no podemos tener esa unión con el cielo porque el Señor no habita en medio del pecado. La palabra dice que él ama al pecador, mas no al pecado, ¿ya? Entonces, muchas veces también esto es como causa de incomprensión dentro del matrimonio, porque a veces tenemos la manía de negarnos, el hombre a veces cumple sus necesidades y no importa si su esposa se sintió complacida, si quedó bien. Entonces, muchas veces, por eso el Señor dice que no demos camino a Satanás, ¿ya? Para que caigamos en pecado. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a dominar nuestros instintos, ¿ya? Y dejar todas las cosas en las manos de nuestro Dios, porque para eso tenemos un Dios, para que nos ayude, para que le pidamos a Él por medio de la oración, y Él, si estamos limpios delante de Él, nos va a responder, ¿ya? Él nos va a ir en nuestro pronto auxilio. Hermano, le doy espacio para algún hermano que quiera opinar. Bienvenido. ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí, hermano, se escucha bien. Bueno, este tema es importante por muchas razones. Los días de la venida del Hijo del Hombre serán como los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Es un versículo que encontramos en Apocalipsis 22:14. (22:15) dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La parte importante, pues, cuando habla de los perros, no es el concepto de los animalitos que vemos, sino el tema de un comportamiento que es de ellos, constantemente estar como con esa ansiedad, con esa calentura. Y cuando nos vamos a Sodoma, nos damos cuenta de lo que era el entorno de aquella ciudad, que aún estos pequeños deseaban entrar para violar los ángeles. Estamos llegando a un punto casi igual a esta situación por el tema de la sexualización a través de las redes sociales, a través de la música, incluso a través de la alimentación. Muchas veces no nos damos cuenta que el tema de la alimentación está tratando un poco de cambiar el tema hormonal tanto de las hombres como mujeres, y también influye un poco para el comportamiento que se está viendo el día de hoy. El texto por el que inicialmente habla de las pasiones juveniles, pero esto no se quedó solo en ese cambio hormonal que pasa en esa etapa de adolescencia o juventud, sino que hoy vemos que eso aplica quizás a personas ya mayores, y seguimos con muchas prácticas no solo en cuanto a fornicación, en cuanto a adulterio. También es algo importante porque muchos estudios a través han demostrado que, por ejemplo, aquellas personas, sobre todo los hombres que practican la masturbación, entonces se evita en un 45% el riesgo de cáncer. Entonces, si aquí te están dando un incentivo como tal en cuanto a esto es saludable, pero tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, la fibrosis en el riñón y también las ciertas conexiones que se hacen en el cerebro. Por lo tanto, te haces más tardío para interpretar, para reaccionar, porque tus impulsos como tal, instintos, están como tal viéndose afectados por este tipo de práctica. Entonces, más allá de un tema, porque esto es más común de lo que pensamos, muchas personas siempre se dirán que este tipo de temas de tocarnos como tal y mostrarnos es interesante cuando hacemos la comparación, que simplemente va a ser exactamente igual que en los días de Noé, y lo estamos viendo. Hoy vemos bailes de estos pequeños desde los 7, 8 años, prácticamente pues son bailes sensuales, y a niñas que desde los 11, 12 años quedan en embarazo, porque ese tipo de prácticas y etapas cada vez se ponen un poco más, y pues vemos la sociedad que tenemos hoy en día. El tema, si miramos estadísticas en cuanto al matrimonio, ¿cuánto dura el matrimonio hoy en día? Porque pues venimos a relaciones abiertas por esa vacíos y necesidades que tienen las personas de buscar un no sé qué, pero se busca siempre en el lugar equivocado, y tenemos la sociedad que tenemos hoy en día. Eso sería todo. Gracias, hermano. Hermana Sandra. Sí, hermano. La verdad, esto es un tema supremamente delicado y abarcante. Es demasiado triste pensar e irnos en este instante. A ver, me voy a la vida de familia, a la vida en el hogar y de pareja. Están las personas tan llenas y tan imbuidas en su sexualidad y en todos sus excesos, que aún siendo parejas o matrimonios, no tienen presente y no tienen cuidado de que todas estas circunstancias de intimidad
se lleguen a los oídos de los niños en esas noches o en esos momentos, o aún, porque no dejan de faltar nunca los momentos en los que los niños, aparte de oír, de sentir lo que allí está pasando, también por esos descuidos, también los niños pueden ver muchas cosas. Entonces, estamos anulando totalmente esas capacidades de lo que realmente significa el amor verdadero, y lo estamos ensombreciendo, y como dice el hermano, como dice usted, y como todo, si está escrito, a través de tantos siglos, a eso se le sigue haciendo una oda completa. Es real de que de todas las enfermedades y los males que eso van generando, pero aparte de esos físicos, y como lo se enfatiza allí, esa parte mental va apoderándose de la parte afectiva, de la parte espiritual, y eso es lo más grave, y eso viene también con la niñez. Allí lo vemos como un niño, y que lo deja uno atónito hoy, como un niño de tan solo 2, 3 añitos, usted lo ve en alguna práctica sexual, y aún más bebecito, ya desde ya, y para los padres no hay problema. Va el bebé, va el niño creciendo, y entonces en algún momento descubrimos cómo el niño está por allí cogiendo tras la puerta a la vecinita, a la primita, y le está dando un pico, o está tratando cualquier caricia. Entonces vemos la irresponsabilidad tan grande que existe, fuera de que ya estamos incurriendo en esa cantidad de prácticas que solamente, y bien claro, lo ha sido la hermana Elena G. de Guay, el hermano Víctor, bueno, muchas cosas hemos tenido en estos temas, y mucho por abarcar, porque hay libros muy exclusivos, como el hermano Víctor nos lo ha mostrado, donde se especifica el control y el manejo. Lastimosamente no es la realidad. Inclusive en este instante pienso en el culto que presentó la hermana, ay, bendito, la hermana Fanny esta mañana. Ese tema, qué casual, ese tema nos trata allí de Jezabel, Mercar, Elías, bueno, infiltración de las medianitas, allí directamente Jezabel, veamos nomás Jezabel. Entonces, allí se muestra todo lo abarcante con todos sus antepasados, que es todo este comportamiento de iniquidad sexual, y de todo tipo de, lastimosamente, de degeneración que se ha venido suscitando a través de los siglos, y cómo eso está abarcando todo el mundo. A tal punto, por lo menos en tantas áreas, hoy en día, todo lo abarca, pero es increíble, y es totalmente triste y denigrante saber cómo en las áreas de las humanidades y en todos los libros y todo lo que compete en este momento, a ver, me voy a la psicología, cómo todo lo que anteriormente fue declarado de cuidado como aberración, y temas para estar atendiendo y para cuidar de ellos a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel mental, no, eso ya no, y eso lo estamos probando y comprobando en cada noticia y en cada circunstancia que nosotros estamos compartiendo. ¿Y qué es? Pues sencillamente que todo lo que fue ilícito, todo lo que fue digamos un sinónimo, pongámosle nomás la palabra aquí, denigrante y prohibido, por no decir nada más, solamente eso, y de ahí para allá todos los sinónimos que haya, de todo lo mal que hemos hecho en nuestra vida sexual, pues eso totalmente legítimo, correcto, viable, ya no existen realmente, son mínimas. Son mínimos los aspectos del hombre, del ser humano, en su vida mental y en su vida espiritual,
que ya son catalogados de cuidado y de atención, y de allí que a nivel universal, pues vemos cómo se generaliza, eso ya lo hemos todos hablado, y se naturaliza todo el mal presente en nosotros. Y en definitivas, pues vemos la sociedad en que estamos, vemos que hemos pertenecido a toda esta sociedad, a todo este mundo, que es eso lo que estamos trabajando, que es esa puerta que nosotros tomamos la decisión un día por cerrar, ¿cierto? Al doblarnos al Señor, al pedir ese cambio, porque este tema es un tema que por cantidad de razones se accede, mejor dicho, se vive y se ha vivido y lo hemos vivido todos de una manera u otra, pero en verdad ha sido un daño terrible y es real y es cierto que en Dios y en oración estos aspectos se pueden ir totalmente sacando de nuestras vidas y las transformaciones van siendo absolutas. El Señor nos va purificando y el Señor va haciendo lo que realmente es, porque somos el cuerpo de Cristo, somos el templo. Y cuando comprendemos esto, empezamos a poner todo nuestro amor y todo nuestro propósito para ir sacando todo ese pecado que tan vilmente nos encierra en un mar de oscuridad. Amén. Amén. Hermano Vicente, voy a leer un poquito aquí y ya le doy la palabra. Dice, el hombre, el ser más noble de la tierra formado a imagen de Dios, se transforma en una bestia, se embrutece y corrompe. Cada cristiano tendrá que aprender a frenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es digno del nombre del cristiano. O sea, una persona que no domine sus pasiones no es digno de llamarse cristiano. Hermano Vicente, tiene la palabra. Sí, hermana, estaba leyendo el tema que se está exponiendo. David ya mencionó algo de esto, son los 3 primeros párrafos, y esto se encuentra en la conducción del niño, porque pues obviamente ya tocó el tema en varios libros, pero en 3 párrafos cortos dice: la destrucción de las resoluciones elevadas y la vida espiritual. El vicio secreto es el destructor de las resoluciones elevadas. El esfuerzo ferviente y la fuerza de voluntad para formar el buen carácter religioso. Los que tienen una verdadera comprensión de lo que significa ser cristiano saben que los seguidores de Cristo, como discípulos suyos, están obligados de dominar todas sus pasiones y colocar sus facultades físicas y mentales en perfecta sumisión a la voluntad de Cristo. Los que están dominados por sus pasiones no pueden ser seguidores de Cristo. Están demasiado entregados al servicio de su maestro, el originador de todo el mal, para dejar sus hábitos corruptos y escoger servir a Cristo. Agotamiento de la energía vital. La práctica de los hábitos secretos ciertamente destruye las fuerzas vitales del organismo. Toda acción innecesaria de algo vital será seguida por su correspondiente depresión. Los jóvenes, el capital vital, el cerebro, es tan severamente abrumado en los primeros años que se produce una deficiencia y un gran agotamiento que acaba exponiendo al organismo a diversas enfermedades. Dice: fundamento de futuras enfermedades. Si la práctica continúa después de los 15 años, la naturaleza protestará contra el abuso que ha sufrido, continuará sufriendo, y les hará pagar el castigo por la transgresión de sus leyes, especialmente a los de 30 a 45 años, mediante numerosos dolores en el organismo y diversas enfermedades como afecciones al hígado y los pulmones, neuralgia, reumatismo, afecciones de la columna vertebral, enfermedades de los riñones y tumores cancerosos. Una parte de la magnífica maquinaria de la naturaleza se resiente haciendo la tarea más pesada para el resto, lo que provoca un desorden en el excelente ajuste de la naturaleza, y con frecuencia hay un súbito colapso del organismo y el resultado es la muerte.
tanto física como espiritual. Esto ya son palabras mías, pero hay algo que usted mencionó, hermana, que a mí me dejó pensando mientras usted estaba hablando, de acerca de la satisfacción. Esa palabra satisfacción, ¿bajo qué parámetros? Bajo los parámetros de toda la publicidad en la cual estamos embebidos, de que nos dicen que para estar satisfecho hay que hacer esto o aquello, cuando el Señor creó al hombre con un propósito de fructificar la tierra. Y nos habla Salomón acerca del gozo dentro de los parámetros que Dios nos ha puesto. Cuando usted mencionó, y es cierto que Pablo dice que es mejor casarse antes que quemarse, pero todas estas satisfacciones basadas en todo lo que nos vende el mundo, hay situaciones bien tristes, y esto de que nosotros vemos al alcohólico y decimos hay que orar por aquel que es alcohólico. Vemos al drogadicto y hay que orar por aquel que es drogadicto. Pero esto que no lo vemos, y como ella lo dice, ¿cómo oramos? Solo que el Señor pueda romper esas cadenas, porque de otra manera no hay cómo orar si la persona va a continuar haciendo lo mismo. Entonces, gracias, hermana. Muchas gracias, hermano Vicente. Esa lectura que usted hizo la tenía apartada también para hacerla conocer, pero muchas gracias que usted la hizo. El hermano Lenis tiene la palabra. Sí, yo quería opinar sobre que muchas veces la masturbación o la adicción sexual no es solamente pues en los jóvenes, o sea, no sea solamente en los jóvenes, muchas veces también se da también en la niñez, y es porque puede también conllevar que estuvieron expuestos a violaciones o a actos de otras personas, ¿no? Entonces, muchas personas pueden volverse, o sea, pueden llegar a no experimentar la sexualidad. Muchas personas no tienen sexo, muchas personas no tienen como esas ganas o esa intensidad de tener relaciones sexuales, ¿no? Pero en cambio, en otras personas, que es en este caso, crean o se genera una masturbación excesiva por medio de haber sido pues violadas o tocadas anteriormente. Entonces lo expresan de esa manera, y es algo que no pueden evitar, pues es como una abstinencia, como decía el hermano, es como cuando el drogadicto intenta dejar de ser drogadicto. Eso es lo que pasa con las personas que llegan a tener como esas enfermedades que en los hombres se llama hipersexualidad y en las mujeres tiende a llamarse ninfomanía. ¿Opinas? Y ya, eso es lo que quería decir. Gracias, hermana Nicole. Referente a lo que usted dice que se genera desde niño, esto también lo dice la hermana G. de Guay, que muchas veces niños recién nacidos sienten este impulso de tener que tocar sus genitales para sentir como una tranquilidad, pero vemos que a pasar del tiempo esto sigue y ellos sienten como alivio, y esto se sigue generando hasta llegar ya a una mayoría de edad, ¿no? Entonces, quiere decir que este hábito se puede construir desde la niñez, y hermano Vicente también decía que muchos niños de 7, 8 años, incluso yo tenía un niño que yo lo cuidaba, usted lo conoce, la hermana Nia también, y él presentaba este inconveniente, y muchas veces también muchos niños, no solamente él, muchos niños, también uno los ve con esta manía, este vicio, ¿no? Y pues ellos en esa edad no saben, no tienen conciencia realmente de lo que están haciendo, lo que está pasando con ellos, pero ya cuando se llega a una edad adulta, ya somos conocedores de que lo que estamos haciendo no está bien, por lo menos los que somos cristianos. Ante el mundo, Satanás cualquier cosa les mete, le inventa, y para ellos está normal. Pero para nosotros que conocemos la palabra del Señor y que conocemos que esto no está bien delante de Dios, nosotros tenemos que resguardarnos y prevenirnos de que si este hábito lo teníamos fuera de Cristo, llegando a los pies de Cristo, todo esto en nuestra vida debe desaparecer para estar bien delante de Él. Amén. Hermana Ruth.
Primero está el hermano Sergio, luego sigo yo. Hermano Sergio. Sí, no, Jennifer. Bueno, yo quería hacer como una participación en dos partes. Una de ellas es teniendo en cuenta, pues nosotros que venimos de iglesias evangélicas, y pues en realidad como en las iglesias siempre se ve como una presión para que los jóvenes que inician un noviazgo en la iglesia se casen muy pronto. Obviamente esto es con el ánimo y entendemos todos, digamos, de dónde viene el incentivar a las personas a que formalicen una relación, a que pues lleguen pues a ese vínculo sagrado. Pero también esto se ha prestado para que muchos jóvenes de diferentes iglesias y denominaciones confundan como la libertad, entre comillas, que ofrece el matrimonio en el término sexual. Y para eso, hace un tiempo estuvimos hablando mi mamá y yo de una cita que nos pareció súper interesante de la hermana Elena White, que decía que allá cuando lleguemos, cuando estemos en ese proceso del juicio, van a haber muchas personas que piensan que por haberse casado, por haber estado bajo la figura de un matrimonio, no van a tener pecados asociados al tema de la sexualidad. Y es que se ha perdido como el radar que después del matrimonio o en un hogar ya no hay, digamos, este tipo de desórdenes sexuales, y en efecto sí lo hay. O sea, el hecho de que se llegue a una vida matrimonial no quiere decir que todo sea lícito. O sea, hoy vemos una cantidad de cosas y acá la segunda parte de mi participación, y es con respecto al culto que mencionaba ahorita la hermana Sandra. No he tenido la oportunidad de ver esa segunda parte, pero verdaderamente con la primera parte yo quedé impactada. La cantidad de cosas que fueron reveladas, pues gracias a Dios y a ese culto tan profundo y a tanta investigación que presentó Fanny. En realidad vemos cuál es el origen de todas esas prácticas que hoy se ven. En realidad muchas de esas cosas aún nosotros, pues que gracias a Dios, no sé, o sea, nos ha protegido muchísimo de vivir como esas situaciones de cerca, o de tener contacto con lo que hoy Fanny presenta en esos cultos, pues realmente queda uno impactado de todo eso que se da. Pero pues ahí mi participación y el llamado es más que todo para las personas jóvenes, las personas que no nos hemos aún casado, y también para las personas que ya están casadas, que no por el hecho de que estén bajo una figura matrimonial significa que todo a nivel sexual y carnal y de sentir y de satisfacerse es ilícito o esté bien visto ante los ojos de Dios. Esto, gracias. Antes de que pase la hermana Ruth, también algo importante, porque en base a lo que es esta práctica, se dice que es la misma sensación, siempre se damos como por sensaciones, en el cual en el momento en que un hombre o una mujer tienen un orgasmo, no es exactamente igual cuando se da una relación con una mujer. Y va a ser muy importante profundizar un poco este tema, porque hace parte también de los matrimonios en el tiempo del fin, el papel que van a desarrollar, y eso es un tema que quizás marca mucho tabú, de que ciertas cosas no se pueden hablar, pero es muy interesante, porque también otros tienen el concepto, lo vi a través de unos adventistas, en el cual quizás hacer el amor con su pareja en el día sábado no era legítimo. Y pues vamos a ver ciertas citas importantes de lo que implica como tal un día como estos, y sobre todo pues con la bendición de Dios. Entonces eso marca un poco también el contexto de lo que hoy cambia en cuanto a la retórica, no solo en cuanto a salud, sino el tema de sensaciones, el tema de sentir, y pues ese es un nivel que cada vez se va escalando más. Por eso es que los límites cada vez se van superando, porque en la medida que esa complacencia no se va llenando, pues vamos llegando a otros terrenos en el cual cuando menos pensamos, pues eran prácticas que antes eran impensadas, pero es el paralelismo, no hay nada nuevo bajo el sol, y hoy estamos viendo ese camino. Hermana Ruth, leo una cita bíblica y le doy la palabra. Dice 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros, el cuerpo no nos pertenece. Nosotros que estamos al Señor mora en nosotros y tenemos que apartarnos. Hacer el esfuerzo con la ayuda del Señor y apartarnos, porque nosotros, el Señor dice que somos templo y que el cuerpo le pertenece a Él. Hermana Ruth. Amén. Sí, no, yo solamente quería decir que sabemos que esta práctica empieza desde niños muy pequeñitos, aún de muy recién nacidos. Está en nosotros como madres orientar a nuestros hijos en esas edades para que ellos puedan entender y, o sea, guiarlos en ese momento para cuando más tardecitos ellos puedan entender que estas cosas no deben ser practicadas y cuál es el motivo y que ellos puedan salir adelante y no lleguen allá a mayores con estas desviaciones. Sí, hermana, la hermana G. de White decía que dice en sus libros, porque están, es lo que estamos leyendo, que esto es hereditario, ¿no? Se transmite a través de los padres, un padre que es acostumbrado, unos padres que son acostumbrados a tener estas tendencias, el hijo también puede nacer con estas tendencias a practicar este vicio silencioso. Hermana Nicole. Ya va. Vemos que esta parte de esta inmoralidad en los seres humanos viene desde el pueblo de Israel, porque aquí en Levíticos 18 uno dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en tierra de ¿qué? De Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Pues vemos que en estas dos ciudades eran ciudades muy pervertidas, eran ciudades súper pervertidas como en Sodoma y Gomorra. Y cuando el pueblo de Israel estuvo mezclado con estas dos ciudades, aprendieron muchos actos inmorales de la cual Dios se avergonzaba, ¿no? Se avergonzaba de ellos. Y también el pueblo de Israel, al haberse mezclado con ellos, también aprendieron todas aquellas abominaciones. No solamente ellos mismos en su propio cuerpo, sino que lo practicaron con sus familias, y con los animales y así sucesivamente. Como los antidiluvianos. Exactamente, sí, de aquí en los antidiluvianos. Sí, también como dice Nicole, los antidiluvianos también. Recordemos que Noé y su hijo Can también practicaron inmoralidad. Todas estas son inmoralidades que vinieron desde el principio, pero que Satanás las ha ido metiendo en el pueblo de Dios para avergonzarnos delante de Dios, para avergonzarnos y para ofender a Dios, ¿no? Con todos los actos inmorales que cometemos delante de su presencia. Entonces, es de estudiar la palabra para que sepamos cómo educar a nuestros hijos y también para nosotros mismos saber cómo educar nuestras mentes y saber qué está bien delante de la presencia de Dios, qué ofende a la presencia del Espíritu Santo también. ¿Ya? El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:17 nos dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el templo de Dios, el cual sois vosotros
santo es, ¿ya? Entonces vemos la consecuencia de lo que dice el Señor, de acuerdo a si nosotros destruimos ese templo que Él nos ha dado. Hermano Vicente. Sí, yo creo que la hermana Nicola acabó de decir algo bien importante y es estudiar la palabra en torno a todos estos temas. El Señor no dejó nada suelto, nada lo dejó suelto. Ella mencionó Levítico 18, pero Levítico 15 se dedica a hablar todo acerca de estas relaciones. Obviamente el pueblo estaba en el desierto, pero en Génesis 38, 9, 11 hay un caso bien específico que habla de Onam. Dice, pero Onán sabía que el hijo que nacería no sería reconocido como suyo. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Esto suena muy fuerte, pero aquí entra un tema que no es el momento ni es el tiempo, acerca de la famosa planificación familiar. ¿Se hace con qué propósito? Porque si el Señor dio una orden en el comienzo, y muchos me dirán ahora, pero el Señor Jesucristo dijo, hay de las que están embarazadas y hay de las que están criando niños pequeños. Él dijo que las cosas que podían pasar en torno a lo final de los tiempos, pero nosotros debemos definitivamente de pedir la dirección de Dios en las decisiones que tomamos. Porque si yo estoy haciendo la práctica de la masturbación para no tener hijos, ya vimos lo que le sucedió a Onán. Entonces, este es un tema que obviamente aquí no lo vamos a poder agotar, pero todos aquellos que en algún momento o se están viendo afectados con este tema, deben ir de rodillas a que el Señor les ayude a encontrar la salida a este tema. Gracias. Gracias, hermano, por su aporte. Hermana Sandra. En verdad, hermanos, que esto, digamos, este pecado a través de tantos siglos es tan grave, tan grave, tan grave. Y nos dejamos llevar por él de una forma tan terrible que opacamos absolutamente, y eso ya lo tenemos claro estando en el ministerio, opacamos totalmente todo el camino al Señor, no hay claridad. Nosotros damos toda la rienda suelta cuando es precisamente ese desarrollo de esas pasiones bajas, de esas actitudes. En este momento estamos hablando ya, digamos, aquí de la masturbación, pero un hecho que muchos en algún momento de la vida hemos podido creer que no ofende y que no daña a nadie porque es único y personal, como ya lo estamos hablando, realmente genera y degenera la mente, las emociones, las pasiones, porque nos nubla totalmente el camino recto. Ahorita la hermana hablaba y la palabra es perfecta. A nosotros la palabra moral, nosotros estamos volviendo, digamos, nosotros la estamos tocando, y para nosotros y para Dios esto es base, esencial, total, absoluta. Pero en este mundo usted habla de moral y habla de pecado y ya sabemos con todo lo que se nos van encima. Entonces es duro y saber que a raíz de una simple masturbación y de darle el pie a esa continuidad de esa masturbación y a exacerbar ese cerebro, a la vez está exacerbando todo un cuerpo, toda una red de sensaciones que hacen que la mente se salga, el cuerpo se sale de la sola emoción física y se traslada mentalmente a algo que es bien pecaminoso, y allí lo tenemos, y está muy dado en todo lo que está prohibido. ¿Qué es lo que hacemos? Ya no solamente estamos allí, sino que abrimos las puertas
y digámoslo aquí, abrimos las puertas dimensionales para empezar a jugar con una mente pervertida donde estamos haciendo todo lo que no debemos y con quienes no debemos. Y ya el solo hecho de estarlo pensando, y lo peor es que no solamente lo estamos pensando en el momento en que se está suscitando esas pasiones y que se está en ese momento de fervor y de emoción y que se quiere y se sigue más y se sigue más y se sigue más, pues así mismo van siendo nuestros pecados, se van aumentando, queriendo, deseando todo lo que no podemos ya en físico tocar, pero mentalmente lo estamos haciendo y estamos pecando rotundamente. Así es que esto sí que es bien importante y ha sido súper haberlo tocado, hermano. Gracias, hermana, por su aporte. No sé quién sigue primero, si variadores o la hermana Nilda. Sí, hermana Marlene, ya pues le hemos rondeado el tema y le hemos estado dando lo mismo, ya creo que está bien entendido esa parte. Si nosotros le ponemos cuidado al culto que dio la hermana Fanny, quiero decirle que lo que Marlene, esta predicación de Marlene la iba a dar el sábado, pero no la pudo dar. Y esta la tuvo hoy, no sabía lo que iba a decir Fanny, no sabía lo que venía hablando el proyecto de escuela sabática. Entonces estamos viendo, y el himno, vamos viendo que si Dios hoy nos está hablando de este tema en el culto divino, en la escuela sabática, y ahora vuelve y nos lo repite, es porque si vemos el culto y nos damos cuenta qué le pasó al pueblo de Israel cuando estaban a punto de pasar a la tierra prometida, ¿sí? Este fue el problema con las madianitas. Este fue el problema en cual nosotros vimos que hemos Balaam y estos dos Balaam, como prepararon al pueblo para que cayeran. Y si hoy Dios nos está haciendo esto y que estamos a punto del 2028 terminarse el tiempo de gracia para el pueblo que ya sabe este mensaje y a 6 años del 2031 de la venida del Señor Jesús, es porque estamos en lo mismo. Y Dios quiere y desea que si estamos practicando esto, le pidamos al Señor con ayuno, con oración, que Dios está dispuesto a ayudarnos, ¿sí? A perdonarnos y a poder continuar, ¿sí? Y Satanás sabe que le funcionó y no está dispuesto a ceder ni un centímetro del terreno. No está dispuesto a dejar a ceder ni un centímetro del terreno porque le funcionó. Le funcionó en el Edén con la comida y le funcionó con los madianitas, ¿sí? David. Y sabemos que esas partes son importantes, ¿sí? Esas partes son importantes porque también depende del alimento que usted coma, también lo estimula para ello. ¿Sí? Que comamos, no que usted, sino que comamos. Nos estimula para ello. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está haciendo un llamado. Que vamos a llegar al 2028 no sabemos. Si vamos a llegar al 2031 tampoco sabemos. Pero sí, en este momento sabemos que debemos caer de rodillas delante del Señor y pedirle que por favor nos perdone y que por favor nos ayude. ¿Sí? Porque nosotros somos como la flor del campo. Hoy estamos, mañana no estamos. Hermana Marley, por favor, ya es hora de terminar. Ahí el hermano David quiere decir algo. Sí, hermana, cerrar con dos cositas importantes. Una de ellas, pues el caso de lo que nos dé en la cita. Solo imaginémonos este cuadro para una persona que es profeta, en este caso Elena de White, de entrar a un recinto y ver lo que realmente uno está haciendo. Y la dificultad que tiene ella, porque muchas de esas cosas ella decía, lo tengo que hacer porque tengo que obedecerle a Dios, porque Dios como tan aportó en ese papel, pero el papel de un profeta no era fácil. De llegar en este caso a decirle a una persona que tiene su esposa, usted se está enfermando porque usted está haciendo esta práctica, y decirle las cosas tal cual como son.
Hoy quizás el papel de lo que es un profeta, muchas veces la gente dice, qué bueno tener esa relación con Dios, qué bueno que Dios me utilice, pero muchas veces no vemos esa otra parte en la cual el denunciar, el tener críticas, que todo el mundo esté encima, el ser señalado, juzgado, tampoco es un papel muy bueno si lo miramos desde ese punto de vista. El texto que decía ahorita en cuanto a los perros es volver al inicio, y hay algo muy interesante, porque pasó el diluvio, 8 personas subieron al arca, y a pesar de que hubo una catástrofe en la cual todo ese mundo antiguo quedó destruido, pues bajaron del arca y el hijo de Noé pues va y lo viola. Entonces muchas veces el tema que nosotros vemos de los obeliscos, de lo que implica como tal esto, y vemos que de cierta manera es participar de ese culto que tiene que ver con el falo, con el pene erecto como tal, y pues somos como muy alejados de lo que vemos, pero está más cerca de lo que nosotros pensamos. Aleister Crowley, que es el creador de la iglesia satánica, dice a través de la sexualidad el tipo de portales que se abren. Entonces muchas veces por falta de conocimiento no somos muy conscientes de este tipo de cosas y por eso es que nos dominan al punto en que llegamos como tal de la sociedad que tenemos. Eso es como tal todo, no sé, es una oración y finalizamos. Amén. Voy a leer 2 citas bíblicas y damos terminado. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. ¿Ya? Aquí el Señor nos dice que muchas personas dicen, no, es que mi cuerpo es mío y yo hago con con él lo que me da la gana. Pues resulta que el apóstol Pablo aquí nos dice que no es así, que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y por eso debemos cuidar este templo, porque es cuerpo de Cristo y es donde mora el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, por eso tenemos que guardarnos de todo que sea pecaminoso, para que el Señor, nuestro Dios, el que estamos siguiendo hoy, el que queremos es vivir con Él por mucho tiempo, pueda habitar en nuestras vidas. ¿Ya? Según el mundo, dice que esta práctica tiene muchos beneficios, que se conoce el cuerpo, que no embaraza, que no tiene problemas de infecciones, pero vemos que estas son puras artimañas de Satanás para llevar a la gente a la excitación a que pueda cometer este pecado sin ningún remordimiento, ¿ya? Como siempre, Satanás contrariando a Dios, pero nosotros sabemos que ante Dios es pecado y que nosotros, que somos su templo, sus hijos, debemos pedirle a Él que nos ayude a salir de este vicio si lo estamos practicando. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Y hermana Nidia, ¿hacemos primero la oración o el himno? Hermano, el himno y después la oración. Bien pueda, Daniela. Bueno, vamos a entonar el himno 403 en el himnario nuevo, que titula Cuando en la lucha. 403. Muchas gracias por el mensaje que nos has traído en este santo sábado, desde España hasta aquí a Colombia, repitiéndonos, Señor, las cosas que no quieres que practiquemos y que realmente Dios tanto nos ama, que nos habla, nos exhorta, nos hace el llamado, Señor, a hacer ese cambio. A veces se nos hace difícil todo, Señor, pero sabemos que contigo somos más que vencedores. Por eso te suplicamos por aquellas personas que estén viviendo en estos momentos este pecado, que la hermana trata duramente con este pecado y que vemos registrado en la Biblia que esto causó muerte y muerte eterna. Te rogamos que por favor nos ayude
Pedimos bendición para nuestros hermanos, para cada hermano y su familia, sus hijos, sus nietos. Sabemos que el enemigo está dispuesto a no ceder una pulgada del terreno. Sabemos que la historia se está volviendo a repetir como en el pasado y estamos al borde de pasar a la tierra prometida, pero es la celestial. Te rogamos, por favor, Padre, que por favor nos ayude, que nos perdone, que nos ayude a hacer esa justicia, la justicia de Dios que hizo Finé. Ayúdanos a que podamos ser perdonados, limpiados con tu sangre, que testifica en el cielo y acá en la tierra. Gracias, Señor, por todo y por el llamado que nos haces ahora. Bendice a tu pueblo y el mensaje del cuarto ángel para que continúe iluminando la tierra. Bendice a Marvin y a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ábrenos el entendimiento para que podamos, Señor, testificar, dar a conocer tu palabra, vivir esta verdad presente. Muchas gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque vemos que nos amas, Señor. Nos amas demasiado y quieres salvarnos, quieres tenernos. Ayúdanos a valorar tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario sobre el propiciatorio. Por eso rogamos encarecidamente que por favor nos provea de esa bendición de la lluvia tardía. Te necesitamos hoy, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca. Bendícenos pues en este resto de sábado. Danos sabiduría para las personas que vamos a visitar, Señor, para que ponga las palabras sabias y prudentes para poder dar a conocer esta luz que ilumina la tierra con su gloria. Muchas gracias por todo lo que nos das y nos provees cada día. Son favores que agradecemos y pedimos en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermana. Amén. Amén, hermana. Amén. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias.